Tipaco. Oye, nada más digo, la popularidad sí se explica. Si tienes 35,000 servidores de la nación, casa por casa, hablando nombre del presidente, está bien cara. Ahí escribí una columna y te la voy a mandar para que la veas. Es seguir pensando que la gente es tonta. No, claro, Bueno. no tonta. Se llama popularidad, no prestigio. Muchas gracias a las tres. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. El día de hoy, martes 5 de marzo, vamos con información, pregoneros, porque siguen estos debates de pues todos los coordinadores de campaña, voceros y de parte del equipo, tanto de la doctora Claudia Sheinbaum, que representa a Morena y sus aliados, y también por parte de Xóchitl Gálvez y el PRIAN, y también ahí está Movimiento Ciudadano con Álvarez Maínez. En esta ocasión le correspondió a Renata Turrent, mis estimados pregoneros, analista política y parte fundamental de este equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, que puso en su lugar a Adriana Dávila, a esta panista, mis estimados pregoneros, que fue en representación de la candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez. Vamos a escucharlo, mis estimados pregoneros, porque así inician esta serie de debates, así lo compartió Renata Turrent. Hoy iniciamos un debate recurrente en Reforma que durará toda la campaña. Hablé sobre las enormes diferencias de forma y fondo entre la campaña de Xóchitl y la de la doctora Claudia Sheinbaum. Al final cuestioné cómo explican que un gobierno catastrófico como el que dicen que tenemos tiene tanta o tan buena aprobación. Vamos a escucharlo, mis estimados pregoneros, porque así Adriana Dávila, mis estimados pregoneros, estuvo presente en este debate en vivo y no pudo con sus argumentos defender a la candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez. Vamos a escucharlo, mis estimados amigos y amigos pregoneros. Corre video. Adriana, ¿mano dura es lo que nos está ofreciendo Xóchitl Gálvez? No, te está ofreciendo cumplir la ley. Y es muy importante eso. Este país, lo que ha aumentado en estos 5 años tiene que ver con la impunidad. Es decir, la gente delinque y no hay absolutamente nada. Al contrario, hay muchos abrazos, las frases que el presidente da, la propia narrativa de la candidata Sheinbaum de vamos a continuar con esa política porque ha funcionado. Entonces, no hagamos nada cuando el narco actúe, no hagamos nada cuando se detenga a un capo y se suelte por parte del presidente, no hagamos nada cuando se mate a jóvenes en tal o cual lugar de este país y no hagamos nada, abracémoslos. ¿Por qué? Pues porque de eso se trata. Ellos también son humanos, señalan con mucha facilidad y con mucha preocupación, yo diría. No, lo que se necesita es que no haya impunidad, que la ley sí sea la ley. Y eso es lo que está proponiendo Xóchitl Gálvez. Está proponiendo justamente que tengamos un Estado de Derecho que se ha perdido enormemente hoy con la intentona de destruir las instituciones. Y yo quiero además hacer un apunte en este sentido. Aquí no es nada personal. Yo intento no etiquetar a personas mentirosas. Yo estoy hablando de las mentiras que significa un proyecto. Eso es lo que a mí me parece que es fundamental. Bueno, yo no he dicho ni una sola mentira. Hablo del proyecto, okay, y señalé justamente las cosas que me parece que no me parece, son mentiras. Es decir, en los 100 puntos que establece Claudia Sheinbaum, prácticamente en todos no se ha hecho absolutamente nada en estos 6 años. ¿Cómo puede alguien creerle a una candidata como Claudia Sheinbaum que llegue y que dice, ahora sí vamos a establecer un sistema de cuidados, si primero llegó y desapareció las estancias infantiles y mira, no dijo absolutamente nada? En la Ciudad de México sigue. Guardó silencio, sí, pero cuando defiendes a alguien, defiendes a todos, no nada más es cuando te toca a ti. Entiendo perfectamente, alguien como yo ha sido también lamentablemente atacada, he sido violentada políticamente, pero llegué a las instituciones y las instituciones son las que van a establecer las sanciones correspondientes. Pregúntale a Gerardo Fernández Noroña, ¿cómo vas a decir que defiendes a las mujeres si lo tiene de vocero, por ejemplo? ¿O cómo puedes decir que van a defender a las mujeres si Félix Salgado Macedonio va a repetir en Guerrero y le creyeron el presidente y todos, inclusive la propia candidata salió en fotos con Félix Salgado cuando había por lo menos 7 denuncias, sí, carpetas de investigación en Guerrero que nadie dio por hecho? Se supone que a las víctimas se les cree. No hubo absolutamente nada, silencio. ¿Eso sientes con Cuauhtémoc? Los silencios. Yo lo denuncié, por cierto. Bueno. Lo denuncié. Qué bueno, porque es que como dices que de todo... Lo denuncié, y ahí están mis posicionamientos. Si quieres te entrego parte del trabajo. Pero esto no se trata ni de ti ni de mí, yo lo denuncié. Estoy hablando de los proyectos. La defensa no puede ser unipersonal. Pero es que justo estás diciendo que el proyecto, pues es tu proyecto. No, el proyecto El proyecto de Claudia Sheinbaum está guardando silencio, ella como cabeza de un proyecto, ante lo que está sucediendo en el gobierno que ella apoya. Está guardando silencio cuando se normalizan los matrimonios infantiles en Guerrero. Está guardando silencio cuando no dice absolutamente nada y defiende a una fiscal que no fue ratificada porque había además pocas, llamémosle,
intenciones o ganas de la propia candidata de atender temas, por ejemplo, de la violación de una menor cuyo padre es el acusado y guardó absoluto silencio. Las omisiones en el ejercicio de gobierno son exactamente igual de peligrosas y hacen el mismo daño. Es decir, no te preocupes, ahora que yo llegue sí va a ser distinto. ¿Cómo va a ser distinto cuando dentro no hubo ni siquiera la defensa de esto que estamos diciendo? Sí, y hay que castigar a un Cuauhtémoc como hay que castigar a cualquier otro violentador que esté llamémosle, afectando en el poder. Y esas luchas me parece que no se atienden cuando además se hace toda una especie de barda alrededor de Palacio Nacional y alrededor de la propia Ciudad de México cuando las mujeres salen a manifestarse. Entonces, a mí no me puede decir que es verdad llamémosle una relatoría de 100 puntos de Claudia Sheinbaum cuando de esos 100 puntos no ha sido capaz de defenderlos siquiera en este momento, que ella puede levantar la voz y que además tiene la posibilidad de levantar la voz. El feminismo selectivo me parece que no le ayuda absolutamente a nadie y creo que eso es lo que tendríamos que entender en este país. Correcto. Muy bien. Muchas gracias, Adriana. Renata, al menos en el discurso de los 100 puntos y en las 100 propuestas que presenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo, el papel del ejército no se alcanza a distinguir claramente. Si bien nos has expuesto, y desde luego la propia candidata ha expuesto el papel de la Guardia Nacional, y en los 100 puntos sí hay un papel específico sobre la Guardia Nacional, nos da la impresión que Claudia Sheinbaum olvidó al ejército, al menos en esos 100 puntos. ¿Cuál es la impresión que tienes? Y desde luego, ¿cuál es el papel real que tiene el ejército en el proyecto de Claudia Sheinbaum? No creo que los haya olvidado, y explica que sería irresponsable sacarlos hasta que la Guardia Nacional no esté bien consolidada. Ahorita en la Constitución tenemos, dicho sea de paso, se había sacado al ejército a las calles en el gobierno de Felipe Calderón sin la autorización constitucional, y ahorita se tiene hasta el 2028. Entonces, dependiendo de cómo llegue al 2018 la consolidación de la Guardia Nacional, pues se buscará extender o no ese periodo, dependiendo un poco qué suceda de aquí hasta el 28. Pero me parece que su estrategia, y que de hecho en esta semana ella va a profundizar en el tema de seguridad, la apuesta precisamente es a la Guardia Nacional, insisto, porque tiene una formación distinta, porque tiene una lógica distinta a la del ejército, y que además de todo, el ejército en un país como México, donde tenemos a Estados Unidos enfrente, pues es importante plantearnos cuál es el papel del ejército, porque de defensa a una invasión extranjera cuesta trabajo pensar que en realidad para eso nos ayude. Nos sirve muy bien para temas como DN3, por ejemplo, que lo han hecho muy bien, etcétera, pero que la consolidación de la Guardia Nacional representará la estrategia de seguridad pública a nivel federal que acompañará a los gobiernos locales en lo que los gobiernos locales empiezan a fortalecerse, que es una apuesta totalmente distinta a una policía federal cooptada por un narcotraficante que hoy está en la cárcel, que es García Luna, y a muchos de los gobiernos locales y lo digo con honestidad para que ojalá las compañeras también hablen de los gobiernos locales donde la seguridad pública no ha funcionado. Por ejemplo, Jalisco, que gobierna MC, por ejemplo, Guanajuato, que es un desastre, y por supuesto, yo lo digo con sinceridad, Zacatecas, que también se tiene que ver qué está pasando para mejorar las policías locales ahí. No es suficiente una estrategia donde la Guardia Nacional entre o quiera resolver todo. Se necesita, por supuesto, fortalecer las policías locales, como sí se hizo en la Ciudad de México. Creo que hay pocas policías locales, pero el cambio de la Ciudad de México, de lo que dejó Mancera a lo que deja Claudia Sheinbaum cuando se va, cualquier persona que vivimos en la Ciudad de México, y la verdad lamento mucho que la posición sea un poco de negar la realidad, de negar los datos del INEGI, ¿no? O sea, de decir que en la Ciudad de México no hubo un avance en tema de seguridad pública importantísimo, porque en la medida en la que se niegue el éxito de la estrategia de seguridad en la Ciudad de México, porque doy el dato de homicidios, pero es que todos los delitos de alto impacto bajaron, incluyendo el feminicidio. Y en la medida en la que nosotros no veamos con realidad o no aceptemos la realidad, los datos que da el INEGI en cuanto a la seguridad pública en la Ciudad de México, pues será difícil que se pueda replicar un modelo exitoso en otros estados por una cuestión, con todo respeto, politiquera, ¿no? Creo que vale la pena resaltar las cosas que han funcionado bien, que es sin duda alguna la seguridad pública y la propuesta de esta coordinación con la Guardia Nacional, y agrego con la Fiscalía General, que dice Claudia Sheinbaum que invitaría al fiscal general a las reuniones de seguridad, como sucedía aquí en la Ciudad de México, que era parte, para no confundir autonomía con falta de coordinación. Y nada más un dato para cerrar: la impunidad, dos datos. La impunidad, por supuesto que es un tema importantísimo. Parte del tema
tema de la impunidad recae en el fracaso absoluto de la gran mayoría de las fiscalías locales, incluyendo el fiscal de Morelos que ha defendido el PAN, que encubrió un feminicidio, ¿no? Pero que esa autonomía, esa idea de autonomía de las fiscalías fue pasado por gobiernos del PRIAN y que han sido un total fracaso. Entonces, que tendríamos que estar evaluando si nos funcionaron, no nos funcionaron. Yo creo que por supuesto que no nos han funcionado la autonomía de las fiscalías, ¿no? Y cierro nada más diciendo... perdón, tú propones que no hay autonomía, que las fiscalías... Como en todos los países, el Ejecutivo tiene, todos los países, el Ejecutivo tiene, no estoy diciendo que se tenga que hacer, estoy diciendo que se tiene que evaluar si sirve la autonomía. ¿Sería una propuesta de Claudia Sheinbaum? No, estoy diciendo, se tiene que evaluar qué está sucediendo con las fiscalías locales, el modelo de fiscalías que ustedes pasaron. Eso es lo que yo estoy preguntando. Que por cierto también varios de los compañeros que están en Morena defendieron. Mario Delgado fue mi compañero senador y dice hoy algo distinto a lo que decía cuando era senador. Alejandro Encinas fue mi compañero senador y dice algo distinto a lo que decía. Déjame terminar. Sí, de acuerdo. Está muy bien que yo no puedo hablar por mis compañeros. Yo lo que estoy diciendo es que a mí, Renata Turrent, en lo personal, me parece que hay que evaluar las fiscalías locales, la autonomía de las fiscalías locales para ver qué funciona de eso, qué no funciona, se tiene que ajustar, porque no existen, excepto la Fiscalía de la Ciudad de México, no existen fiscalías locales que hayan funcionado correctamente. Y entonces habría que evaluar. La de la Ciudad de México, sí. Sí, la de la Ciudad de México funcionó. La Fiscalía de la Ciudad de México fue la que disminuyó. ¿Qué crees que te responderían las víctimas? ¿Qué crees que te responderían las víctimas? Porque se fue en contra del cártel inmobiliario y le votaron en contra. Claro. Los datos, entonces lo que parece es que ustedes dos no creen en el INEGI. No, parece que no creen en el INEGI, porque los datos, déjame terminar porque yo no... Perdón, adelante. Los datos que da el INEGI de la disminución de delitos en la Ciudad de México es el proyecto de seguridad pública más importante del país. No hay datos. Y eso se explica en gran parte por el trabajo coordinado que hizo con la Fiscalía. Y cierro nada más diciendo que dicen que no ha habido disminución en los homicidios a nivel federal. Eso es falso, en primer lugar. Tiene dos aristas. La primera es que los homicidios, en primer lugar, se investigan, se castigan, se persiguen a nivel local, y entonces ahí todos somos responsables y tendremos que abordar el tema. Espérame, déjame terminar. Déjame terminar. Déjame terminar, por favor, con un poquito más de seriedad, me parece. Y lo segundo es que a nivel federal es falso que los homicidios no hayan disminuido. Desde Cedillo, todos los sexenios, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, gobiernos a los que uno u otro ustedes estuvieron involucrados o que acompañaron, tuvieron incrementos en los homicidios, el peor por supuesto siendo el de Felipe Calderón, en un incremento de 193%. Este es el primer sexenio desde Cedillo que disminuyen los homicidios en 17%. ¿Es suficiente? Claro que no, pero es falso decir que no han disminuido. Primero nada más, si quieren acotamos nada más y también igual cerramos si quieres una última idea, sí. Cada una sí tiene... Rápido, solo una precisión, dice, es la primera vez que los homicidios se atienden desde lo local. No, hay fuero local y hay fuero federal. No, bueno, perdón, a lo mejor lo entendí mal, pero falta mi segmento. Perdón, nada más quisiera que se aclarara ese sentido. Sí. O sea, pero no dije, hay fuero federal y hay fuero local. Nada más que hay algo que se olvida. Según la propia ley, la delincuencia organizada le corresponde establecer la política criminal, la función al gobierno federal. Por eso está la Guardia Nacional. Y la Guardia dice, es distinta al ejército. Como está hoy, no es distinta. Por eso insisto, gobernar con letra muerta es una cosa. No basta ponerlo en el papel, ¿eh? Muy bien. ¿Alguna mención, Laura, a este tema? Sí, bueno, pues es que siempre es la política de yo tengo otros datos, ¿no? Sí. Pero lo primero que te diría es, justamente creo que lo que estamos viendo aquí, y mis compañeras y las coaliciones que representan nos están dando la razón a Movimiento Ciudadano, por eso es importante tener una tercera vía en la mesa. Por eso es importante dar una alternativa al país ante esta polarización en la que han metido a las lógicas de gobierno, a las lógicas legislativas y a las lógicas comunitarias. Por eso es importante que cuando veamos al futuro pensemos en que la gente no está comprometida con estos pleitos y lo que quiere son propuestas, que además es lo que tenemos que venir a dar a las campañas. Álvarez Maínez tiene muy claro que tenemos que pacificar al país y eso pasa por la capacitación y la buena paga a las policías locales. Monterrey es la policía mejor pagada del país con Luis Donaldo Colosio porque estamos convencidos que es ahí donde se tiene que reestructurar y apoyar a quienes están dando la vida para salvar a las comunidades. Número 2, es bien importante también fortalecer las capacidades de investigación y eso es algo que el país se vería beneficiado si también desde una política federal se hiciera. El problema es que hay que poner el dinero donde están los discursos y mientras sigas poniendo el dinero donde están los militares, entonces el fortalecimiento de la policía civil y el cuidado de la población civil pues va a estar completamente descuidada como ha estado hoy. ¿Habrá un distingo en esta campaña política? ¿Cuáles son sus consideraciones hacia los 86 días que nos quedan todavía de campaña? Comenzamos este bloque, si les parece, con Adriana Dávila. A ver, primero quisiera, antes de dar esa respuesta a ese cuestionamiento, plantear algunos temas. Yo entiendo perfectamente el discurso de Laura y es obvio y primero
aclaro, nunca dije que no tenían derecho, corregí, era posibilidad de ganar. Y lamentablemente Jorge, que es un hombre inteligente, pues resultó electo por un proyecto o designado por un proyecto fallido, cuyo gobernador de Nuevo León impuso, porque si alguien violó la ley haciendo campaña, pues fue el gobernador de Nuevo León, que después se medio aceleró y demás, pero ahí está. Entonces, bienvenido la competencia, creo en la democracia y qué bueno que podemos participar. Pero hoy lo que tenemos frente a nosotros, de veras, Paco, y me parece que es importante que la gente lo sepa, es que la elección no está decidida. Y eso me parece fundamental señalarlo. Y no está decidida por varios temas. Había quienes sentían desde el oficialismo que esto estaba ya decidido. Y entiendo porque Renata es muy joven, no lo digo en el sentido peyorativo, lo digo al contrario, porque quizá a ella no le han contado toda la historia que significan las luchas democráticas para que en este país pudiéramos tener credencial de elector, para que las mujeres pudiéramos participar, para que hubiera miles y miles de mujeres y hombres que hicieron su trabajo en la conformación de las instituciones democráticas. De tal suerte que el oficialismo, que hoy vemos a través de la figura de López Obrador y de su candidata Claudia Sheinbaum, lo que ha hecho es contar una historia completamente distinta, diciéndonos a todos que México nació prácticamente cuando él llegó al poder. Entonces México es otro cuando él llega al poder, cuando hay un desdén a la lucha de miles y miles y miles de personas que lograron que las instituciones hoy fueran por lo menos una base que pueden ser perfeccionables, que pueden ser mejoradas, que pueden ser, por supuesto, reconsideradas, pero ahí están, y esa siembra la hicieron muchísimos demócratas, hombres y mujeres que están participando. De tal suerte que hoy que ya estamos en la línea de salida, que ya dieron los primeros pasos, pues ya nos dimos cuenta que hay quienes están tropezando enormemente desde el oficialismo y que se dieron cuenta que no es solo un día de campo, que al contrario, ya hay un contraste, y por eso retomo la pregunta del inicio, que ya hay un contraste de que no te pueden resolver aquellos las cosas que se han encargado durante 6 años de destruirlas. Porque un asunto es que corrijas las cosas que pueden haber estado mal en el pasado, y otro asunto es que no seas capaz de comprender que este país, con las redes, sin las redes, a pesar de las redes, con los políticos de antes, de los nuevos, de los de ahora, tiene que vivir en pluralidad. Y la apuesta más importante de Xóchitl Gálvez es que haya un gobierno para todos. La apuesta más importante de Xóchitl Gálvez es que todos, independientemente del partido en el que militas, Morena, PAN, PRI, PRD, puedan vivir en estas calles sin miedo. La apuesta más importante de Xóchitl Gálvez es tener claridad de un México en el que no te estén separando entre buenos y malos. La apuesta de Xóchitl Gálvez tiene que ver con construir sueños, esperanzas y anhelos para todos los mexicanos, no para unos cuantos. La apuesta de Xóchitl Gálvez es que podamos convivir y construir desde la pluralidad. Y eso me parece que es lo que hoy se está percibiendo, porque seguimos en un proceso en el que hay quienes deciden arrinconar al resto de aquellos que no piensan como él, empiezan a destruirlos cuando no piensan como él, cuando se les dice exactamente qué es lo que está sucediendo, que las cosas no van bien, en lugar de aceptarlo, terminan haciendo de un tema oficial, como son las conferencias matutinas o como son los medios de comunicación oficiales, un tema de campaña, de extensión de brazos de la campaña, como se daba en los años 70. Por eso me refería a que Renata era más joven, no por otra cosa, porque en los 70 lo que hoy estamos viendo es justamente lo que estaba pasando en ese tiempo. Era justamente por eso surgió el INE, por eso surgió el INAI, por eso surgieron muchas de las instituciones, y muchos de los que hoy están en el oficialismo ayudaron a construirlo. Qué curioso que cuando llegaron terminaron de destruir lo que ellos mismos construyeron, o están empezando a destruir lo que ellos mismos pusieron su parte para la construcción. No se le puede despreciar ni a la alternancia ni a la pluralidad, y creo que el reto más importante es hacer entender a quien hoy está en Palacio Nacional y a quienes quieren seguir ese modelo y que están prometiendo, como Claudia Sheinbaum, que siga la transformación, que la transformación no se da a través de la destrucción del resto, que hoy este país requiere de todos y cada uno de nosotros, y que la apuesta de una candidata no es cómo destruye al resto para poder establecer escalones y llegar a la meta. La meta es que haya un México con muchísimas más oportunidades, aprendiendo de los errores. Todo lo que se pudo cometer en el pasado, ya lo pagamos en las urnas quienes tuvimos que pagarlos, y se vale la pena equivocarse. Cuando uno se equivoca es correcto. Lo que no se vale es que en la segunda equivocación digas que sigue siendo equivocación. Es una decisión. Y lo que está tomando Morena, Claudia Sheinbaum, López Obrador y sus aliados es una decisión. Concluyo solo diciendo esto. Qué bueno que García Luna está siendo juzgado en Estados Unidos. Están por emitir la sentencia, pero curiosamente nos están queriendo vender un modelo, fíjate la paradoja, un modelo con el discípulo de García Luna, ¿no? Un modelo de seguridad con Omar García Harfuch. Nos están queriendo decir que ese tema ya no sirve porque todo lo que era pasado era horrible, y el presente es López Obrador del pasado, Claudia Sheinbaum del pasado, y que tenemos ahí ya un Murat
o tenemos ahí a un gobernador de Sinaloa que era priista, o una gobernadora de Tlaxcala cuyos dos abuelos son priistas y otro priista, es decir, tu partido, el partido del que tomaron la decisión no salirse, fíjate, que hay una gran presidente. Exacto, pero es que hay una diferencia. Qué bueno que tú también. Qué bueno que lo dice Renata. En el PRI? Qué bueno pero que trabajaste en el PRI. Pero no, qué bueno que lo dice Renata, porque ese es el tema, eres tú y tú. No, fíjate, nosotros sí queremos que tú, yo y quien sea pueda convivir en un país en el que tu militancia no sea el motivo del rechazo, en el que tu militancia sea la posibilidad de que tú, ella y yo y todos los que estamos aquí logremos un acuerdo, porque se trata de vivir en pluralidad. Correcto. Eso es lo que yo anhelo. Muchísimas gracias. Laura, en esta confluencia de la coincidencia de dos candidatas mujeres y un joven, un hombre que se presenta como lo nuevo, ¿qué campañas puede esperar la ciudadanía? Una campaña de ideas, de propuestas, de muchísima altura. De nuevo, nosotros lo hemos hecho una realidad en todas nuestras participaciones en el Congreso, en el gobierno. Es decir, mire, es que la política se hace, no se declara. Jorge también ha sido ya muy claro en cómo la violencia que se ha llevado a las redes sociales, por ejemplo, con las granjas de bots, es un problema real en la contienda. Le hemos exigido al INE precisamente que ponga orden, que ponga otra vez el piso parejo, que fiscalice de dónde viene ese dinero. Hace unos años el INCO y Mexicanos contra la Corrupción sacó un estudio muy interesante que decía que por cada peso legal que se reporta en las campañas políticas hay 15 pesos que son ilegales, ¿no? Que vienen de la corrupción o que vienen del crimen organizado o de las dos juntas. Entonces, en esa lógica, lo que se está invirtiendo en las redes sociales para generar toxicidad, conflicto y polarización es de observarse no solo por la violencia que genera, y eso ya hay que también específicamente particularizarlo hacia las mujeres, porque nos llevamos la peor parte. Yo puse también ya una denuncia ante el INE hace unas semanas, que ahí Noroña mintió porque decía que la denuncia se la puse a él. Yo te lo digo a ti, compañera, de manera muy precisa, no fue a él, pero si le sigue echando ganas se la va a ganar. Fue contra las granjas de bots de Morena y del PRIAN por violencia política de género en redes sociales. Pero me pasa a mí, le pasa a ustedes, es decir, esto no es algo de lo que se salve nadie. Entonces, ante estas denuncias, lo más importante, además de la violencia, es saber de dónde viene este dinero, quién lo está financiando, cuánto es, porque el odio en las redes sociales cuesta. Y entonces es fundamental tenerlo claro y además que se pueda fiscalizar y se pueda sancionar. Entonces, esto es una parte muy importante de la campaña y Jorge ya lo estipuló, denunció en el INE, y lo que el INE decida nos va a jugar a favor a todas y a todos. Lo que el INE decida en mi caso de violencia política digital de género también nos ayudará a todas y a todos. Él también ya se comprometió a no hacer una campaña sucia. Nosotros no vamos a gastar un peso en calumniar a nadie, en denigrarlo, en minimizarlo. Lo que queremos es que el debate sea de altura, que sea de ideas. Nosotros justamente en esta dicotomía entre la nueva política y la vieja política, nosotros entendemos que lo nuevo es lo plural, es lo diverso, es la democracia, es la dignidad, es la honestidad, es el trabajo, son los resultados, porque además, a pesar de que llevamos pues algunos años, no como los compañeros que... Además, por cierto, Viri Ríos compartió unos datos bien interesantes de cómo Morena en estos 6 años le subió la media de edad al país con los políticos que ha encumbrado. Una media entre 75 y 80 años es lo que ustedes han hecho. Por eso sí es importante hacer esta diferencia entre la nueva y la vieja política. También nosotros, en los años que llevamos de experiencia, que sí tenemos, no somos ningunos recién nacidos y estamos muy orgullosos de esa experiencia, yo creo que sería muy peligroso decir que ya que los partidos políticos se autoimpusieron como la aduana para poder acceder al poder, ahora los ciudadanos no tenemos por qué usarlos para poder también tener una ruta para poder cambiar el país y representar a tu comunidad. Entonces, si esa aduana es la que pusieron, pues es una falsa trampa, pero el ciudadano tiene que participar y además nosotros tenemos que encargarnos de que cada vez sea más fácil para que los demás ciudadanos puedan participar, porque no se animan. Entonces, yo te concluiría diciendo que, mira, frente a dos pactos de la vieja política como los que estamos viendo en estos momentos, los de la antigüedad que ya le fallaron a México y los de ahora, el pacto de la continuidad de la coalición oficialista y el pacto del retorno al pasado de la coalición prianista, solo hay una nueva opción. Y ese es Maynes, una opción que está planteando un nuevo futuro, un México nuevo y sobre todo un México para las nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Y Renata, en esta confluencia, insisto, la pregunta, dos mujeres, a un hombre que se presenta como nueva política, ¿qué le espera a la ciudadanía? ¿Qué novedades puede encontrar? Bueno, nada más muy breve por alusiones sobre mi juventud, que sí soy joven pero leo, y pues nadie de nosotras estuvimos en la revolución y sin embargo podemos hablar de la revolución. Que yo no haya nacido en los 70 no significa que no pueda entender la democracia. De hecho, el presidente López Obrador, y las invito a ver las mañaneras porque parece que ni siquiera lo ven, bueno, pues es que no entiendo entonces por qué se dice que el presidente López Obrador dice que él llegó a la democracia. De hecho, ahorita está empezando todos los
últimos días con un recorrido histórico y que está muy anclado a cómo se ha creado la democracia en nuestro país. Pero por supuesto que a partir de 2018 nuestra democracia sí se vuelve una realidad. Empiezan las consultas populares, que por cierto se negaron, las bloquearon, etcétera, en un intento de profundizar la democracia más allá de votar cada 3 o 6 años. Algo en lo que sí coincido es en que la elección no está decidida. En eso coincido, a pesar de que Claudia Sheinbaum tiene 30 puntos de distancia, 25, 30 puntos de distancia con su segunda competidora, que es Xochitl Gálvez. Morena no solamente plantea el Ejecutivo, sino Morena busca el plan C, y para el plan C se necesitan 2/3 partes de la elección. Entonces el planteamiento de Morena no solamente es mucho más ambicioso que el Ejecutivo, sino que además es más democrático, porque estamos presentando una plataforma en la cual la gente va a poder decidir, sí, me gusta el Ejecutivo, pero no me gusta el plan C, o sí, me gusta todo, me gusta esta gobernadora, pero no me gusta este Congreso local, como debe ser la democracia, pero de manera abierta. ¿Qué hubiéramos pensado si Vicente Fox nos hubiera dicho que su proyecto transeccional, o que lo que iban a hacer en conjunto en esos 12 años del panismo iba a ser una guerra contra el narcotráfico, que ese era el proyecto transeccional? Pues probablemente no se hubieran podido robar la elección, y el margen hubiera sido mucho menor. Lo que Claudia Sheinbaum propone, y ella lo llama segundo piso de la transformación o continuidad con cambio, es precisamente mantener las cuestiones que han sido importantísimas para la transformación del país y que no se podría explicar la aprobación del presidente López Obrador y la intención de voto hacia Morena si no se hubiera hecho un buen gobierno, a menos de que piensen que la gente es tonta, ¿no? Porque si no, ahí hay no sé si se logra ver la distorsión en la cual ustedes dicen que todo ha sido un fracaso en este gobierno, pero tiene el presidente López Obrador 70% de aprobación. Entonces ahí implícitamente lo que se está diciendo es que la gente está votando o tiene intención de voto en contra de sus propios intereses, y yo no solo disputo eso, sino que me parece una ofensa a la gente. Y cierro nada más diciendo este tema de la violencia en redes sociales, de las granjas de bots, que precisamente ha sido la única estrategia, y me parece que es deshonesto, pero entendible por parte de Xochitl Gálvez, cuando lleva 6 meses sin subir un solo punto en la encuesta. Entonces se ancla en lo que saben hacer bien, que es la guerra sucia. Ya lo hicieron con AMLO, un peligro para México, ahora lo están haciendo con estos hashtags y estas publicaciones con las cuales Xochitl Gálvez fue a ver al New York Times. Así inician estos debates, mis estimados peroneros. De un lado tenemos por parte de Movimiento Ciudadano ya a su coordinadora de campaña, mis estimados amigas y amigos, Laura Ballesteros, que la hemos visto ya en debates con Kenia López Rabadán, el diputado Fernández Noroña, y pues no ha aguantado el debate, mis estimados pregoneros, y Renata Turrent, que ya tiene pues ya un tiempo defendiendo la cuarta transformación, y a la doctora Claudia Sheinbaum, y forma parte de su equipo, mis estimados pregoneros. Y pues ya sabemos, ya conocemos a Adriana Dávila, panista, prianista de toda la vida, ahí pues tratando de dejar o hacer menos a Renata Turrent, diciéndole que hasta pues tú eres joven, no sabes la lucha que hemos tenido, que hemos llevado las mujeres para pues lograr tener el voto y pues toda nuestra democracia en el país. Pero la pusieron en su lugar, mis estimados pregoneros, y pues Renata Turrent pues no se dejó amedrentar, no se dejó en este debate. Nos vemos hasta la próxima, pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like, y compartan información.